Muy buenas culturistas naturales, bienvenidos de vuelta una vez más a la pizarrita con el profe Porculero, esta vez para tocar un tema poco convencional pero muy solicitado en YouTube y es: ¿se puede conseguir un buen pechaco entrenando en casa? Bueno, si te compras un Power Rack con 180 kilos de discos y una barra olímpica, desde luego que sí. Pero no va por ahí los tiros, sino a ver cómo conseguir la máxima hipertrofia posible sin material, solo pues utilizando pues lo que tengamos por ahí, por casa. Así que de esto va el vídeo de hoy, espero que os guste mucho y que me comentéis vosotros más ideas, like y suscribir para otros grupos musculares. En este vídeo os voy a dar todos los tips y mi opinión y mis estrategias para sacarle el máximo provecho al trabajo con vuestro peso corporal en casa, pero antes de abordar los protocolos que os sugiero y una rutina muy eficaz, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia acerca de esto. Bueno, ya sabéis, no hay diferencias significativas, como siempre, todo va genial, todo va todo el mundo de Yuppie. Y en este estudio de 2017 lo que hicieron fue comparar press banca con una carga baja, en realidad, bueno, era un 40% del maximal, con unas flexiones en el suelo, y vieron que indujo la misma hipertrofia y las mismas ganancias de fuerza en un periodo de 8 semanas. Que se me rompe esto. ¿Qué lección, qué aprendizaje podemos extraer de todo esto? Bueno, lo primero es que si vamos a ahondar en el estudio, veremos que se trata de sujetos no entrenados, de chavalitos que no llegan, o algunos sí, algunos no, a 20 años, que pesaban entre 60 y 65 kilos y que su maximal era entre 60 kilos, como mucho 65. Por lo tanto, el 40% del maximal eran 20 y pocos kilos. Es decir, bueno, eso no sirve ni para calentar eso, ¿no? La cuestión es que esa carga era justamente lo que se suponía que ellos estaban aplicando, la fuerza que estaban aplicando al suelo, pues cuando hacemos flexiones no levantamos todo nuestro peso corporal, sino que se reparte parte de la carga y que al final, bueno, la idea es que realmente son patrones de movimiento muy similares, por lo tanto, al final, el músculo le da igual con que le estemos demandando tensión mecánica y estrés metabólico y podemos desarrollar músculo, en principio, con cualquier cosa. El problema se verifica cuando nos vamos adaptando a ese estímulo y necesitamos seguir lastrándonos, seguir creando esa sobrecarga progresiva en el tiempo, por el que, claro, en un press banca con material tenemos estabilidad. Podemos ir metiendo un montón de discos hasta que se nos acaben los discos y nos quedemos con la barra en el cuello, mientras que haciendo flexiones, pues como lastres nuestro peso corporal, pues es mucho más complejo generar en el tiempo esa sobrecarga progresiva, a no ser que tengáis la idea nefasta de poneros obesos y entonces que vuestra sobrecarga progresiva sea vosotros estar más y más y más y más y más gordos. Cosa que no os recomiendo, obviamente, y por eso vamos a ver luego cuáles son los protocolos que os sugiero para generar esa sobrecarga progresiva sin la necesidad de aumentar carga, lastre externo. Pero bueno, eso, repito, es importante matizar que hablamos de sujetos principiantes, pues en mi caso, por ejemplo, con 180 kilos de maximal, un 40% de la carga serían 70 kilos, que los uso para calentar. Entonces dudo mucho de que eso sirva o me vaya a generar una adaptación de ningún tipo. Pero bueno, más bien, bueno, escucha, ¿sabes qué? Pues no lo cuento, lo hago. Vamos a ver qué sale con 70 kilos de press banca. Bueno, a ver, como vemos, estoy sacando la lengua, es que prácticamente esto, que casi que es más cardio que otra cosa. Entonces, volviendo al vídeo de la activación muscular, realmente se hace complicado llegar al fallo real y realmente pues puede llegar a un punto en el que, bueno, o no me acerque a las repeticiones útiles o simplemente pues esté como fatigado y entonces serie tras serie no pueda llegar a estimular al 100% la musculatura a largo plazo.
con este tipo de protocolos. De hecho, en el estudio los sujetos máximo como techo tenían 30 repeticiones. Yo creo que incluso por todo lo que expliqué en el vídeo de la activación muscular, yo creo que deberíamos de tener como margen superior unas 20-30 flexiones. Bueno, yo creo que 20 flexiones ya es más que suficiente, y cuando vemos tener como un rango entre, quizás, no sé, entre 10 y 20 flexiones, cuando vemos que somos capaces de hacer más de 20, deberíamos de empezar a aplicar alguna de las técnicas que vamos a ver a continuación para seguir lastrando, complicando el ejercicio y poder generar entonces un nivel de esfuerzo progresivamente mayor, aunque no tengamos realmente lastre que aplicar. Bien, una vez aclarada esta premisa, vamos a ver cuáles son los protocolos en orden de prioridades y en orden de dificultad. En el punto 1, obviamente, he puesto la técnica, que no es un protocolo en sí, sino es que simplemente es la base sobre la que vamos a tener que trabajar todo lo demás. Y como estamos hablando al final de cosas que van dirigidas a sujetos sin experiencia o sin mucha experiencia, pues es muy importante tener claro 3 cosas fundamentales. 1, la posición de los hombros. Debemos evitar trabajar, contraer el trapecio y subir los hombros en la ejecución, mantenerlos abajo y ser capaces de generar un empuje sin involucrar aquí toda la zona de la cintura escapular, es decir, mantener las escápulas juntas y deprimidas. Retracción escapular. Con el tórax elevado. Esto va a permitir una estimulación reducida a nivel del hombro y manguitos rotadores y una mayor ventaja mecánica del pectoral y estimulación, porque lo vamos a poner en la posición para poder ser el protagonista de este movimiento. De esta manera, pues el hombro se va a llevar todo el trabajo, me va a empezar a doler los hombros y el pecho no se va a desarrollar. Para aprender a hacer este movimiento, yo suelo utilizar un ejercicio propedéutico que os voy a enseñar en el vídeo, que es utilizando una esquina y un palo, un mango de escoba, aprendiendo a empujar ese palo mientras seguimos sujetando esa esquina con nuestras escápulas. Creo que esto es el propedéutico número 1 para poder aprender a realizar correctamente cualquier ejercicio de empuje horizontal. Aclarado esto, segundo punto es tener la capacidad de estabilizar la zona media para que no vayamos bajando, pues haciendo flexiones de pito o con el culo en pompa, cambiando totalmente la dinámica. Tenemos de estar en una posición neutra y luego entonces trabajar sobre el recorrido completo del ejercicio. Si al principio no soy capaz de hacerlo, puedo utilizar algo que me aumente el espacio entre el suelo y el pecho y poco a poco ir reduciéndolo, o viceversa, si tengo un poco más de nivel o una estructura, una caja torácica amplia, por lo que tengo un recorrido reducido, puedo aumentar el recorrido utilizando unas tablas o algo elevado debajo de las manos. Cuidado, no utilicéis demasiado esto, porque si sobreestiramos el hombro hacia atrás, también podemos tener inflamación en el hombro. Entonces, más o menos, normalmente podemos buscar superar ligeramente los 90 grados de flexión, pero sin ir demasiado para allá, porque es bueno trabajar en la elongación del músculo, pero no es bueno hacerlo de forma excesiva, porque podría crear algún tipo de lesión y molestia. Dicho esto, tenemos también la opción de trabajar con la inclinación. Evidentemente, como estamos trabajando en nuestro peso corporal, si empezamos con una posición elevada, el peso que estamos aplicando es inferior. Esto es muy interesante, sobre todo con personas que no son capaces de, por ejemplo, hacer, como hemos dicho, esas 20 flexiones con su peso corporal. Por lo tanto, pueden empezar a hacer 20 flexiones de manera elevada y poco a poco, a medida que se hace más fuerte, ir bajando la elevación hasta llegar al suelo y seguidamente poder elevar los pies. Lo que pasa es que esto tiene las patas cortas, es decir, esto de elevar los pies obviamente aumenta la carga que estoy ejerciendo con las manos contra el suelo, pero
llegados a cierto punto de inclinación, empezamos a desplazar el trabajo desde los pectorales hacia los deltoides anteriores hasta acabar, por ejemplo, haciendo un pino. Entonces, eso, bueno, podría ser un ejercicio muy interesante, hacer flexiones haciendo el pino, pero eso es un nivel hiper mega pro y no es el objetivo de este vídeo. Lo que tenéis que tener en cuenta es que a medida que vamos entonces inclinándonos, bueno, por un lado, también es que reducimos el recorrido porque nos damos con la boca en el suelo, y por el otro estamos cambiando el estímulo, no tanto al pectoral por completo, sino más a los haces claviculares y el deltoide anterior. Os recomiendo ir a ver el vídeo del press inclinado para que sepáis que prácticamente a medida que vamos inclinando, lo interesante sería trabajar sobre el plano sagital para poder involucrar bien los haces superiores y no estresar el hombro. Así que, una vez más, el ángulo debe ser aquí, con el codo un poco más caído, y poco a poco bajarlo más a medida que inclinamos. Muy interesante, aquí he puesto drop set. Podemos utilizar los cambios de inclinación para generar una serie más intensa. Entonces, empezando con una inclinación de los pies, para poco a poco, a medida que voy fallando, trabajar sobre un drop mecánico, es decir, en vez de lo que hacemos en el gimnasio, ir descargando peso, drop set, hacerlo con el cambio de inclinación, por lo tanto empezar con una posición más difícil para acabar con una más fácil. Esto va a hacer que la serie se alargue y aumente muchísimo la intensidad y el número de repeticiones útiles por cada serie que vamos a hacer, que nos va a permitir ese desarrollo hipertrófico. En tercer lugar tenemos las gomas. Una vez más, aquí, bueno, es muy fácil, bueno, es bastante económico poder comprar unas gomas de distintos colores, de distintos niveles, y aplicar esa sobrecarga progresiva, ese lastre, a través de que prácticamente nosotros, cuando nos encontramos en la parte baja, tenemos menos resistencia de la goma, quizás incluso ninguna, pero claro, es que es el punto más difícil del movimiento, y a medida que el movimiento se va haciendo más fácil porque yo mecánicamente estoy en una posición más favorable, la goma me va ejerciendo más tensión y por lo tanto puedo tener una sobrecarga durante el ROM, durante el recorrido del ejercicio, muy interesante para poder, una vez más, lastrar el ejercicio sin pues tener que utilizar pues ningún tipo de hierro, ni barra, ni demás. En cuarto lugar, he puesto repeticiones 1,5, que esto se puede aplicar juntos con la goma o por separado, y se trata simplemente de que en vez de contar una repetición como un recorrido completo, es haciendo rebote en la parte de elongación. Entonces, una repetición sería compuesta por una fase excéntrica, media repetición, otra vez la fase excéntrica y una repetición completa. Y esa sería una repetición. ¿Por qué es interesante este tipo de trabajo? Pues porque en las últimas investigaciones han demostrado que la zona de elongación de los ejercicios es potencialmente la zona donde más hipertrofia se pueda generar con respecto a las otras. Por lo tanto, si hay que poner énfasis en un tipo de contracción, en todo caso es en los ejercicios o en las zonas del ejercicio donde estamos elongando el músculo, pues eso también genera más rotura, más estímulo y más potencial crecimiento. También hace pupa y luego hay que descansar, pero bueno, esa es otra historia. Y dicho esto, lo último, pues una vez que ya seamos capaces de hacer todo esto, pues ya seremos muy fuertes, y somos capaces de hacer 30, 40, 50 flexiones seguidas con nuestro peso corporal, no tiene sentido seguir haciendo estas chuminadas, y es muy interesante empezar a trabajar de forma unilateral. Lo podemos hacer o bien trabajando tipo de arquero, con un brazo estirado y el otro en flexión, o directamente, una vez que ya sepa hacer unas lagartijas unas flexiones de arquero, pues poder hacer directamente flexiones con un brazo. Hacer flexiones con un brazo con tu peso corporal, la verdad es que ya es nivel muy pro, y eso va a seguir generando hipertrofia sin ninguna duda, y un estímulo muy interesante a niveles más elevados. Lo que pasa es que aquí pues hay que tener también pues un buen control de la cintura escapular para que no lo hagamos todo de hombro y nos terminemos haciendo daño, y por supuesto siempre calentando bien antes de hacerlo. Bien, una vez aclarada la science y los protocolos, vamos a ver la rutina para poner todo esto en práctica. Vamos a tener una frecuencia 2, la idea es hacer 2 entrenos, una vez el lunes, una vez el jueves, a rangos de repeticiones ligeramente distintas, con el fin de intentar aplicar estas técnicas de intensidad. Es decir, el lunes será un día
más exigente, suponiendo que hemos descansado sábado y domingo, hemos cargado comida y estamos todos llenos de energía y de calorías y de comida chatarra. Así que lo que es el momento para intentar ir escalando a lo largo de estas técnicas de intensidad que hemos ido comentando. Mientras que el jueves será un día de más bombeo, con un rango de repeticiones ligeramente superiores, en el que vamos a simplemente irnos a los ejercicios más sencillos. Esto obviamente cada uno al nivel al que esté, al nivel que tenga. Igual hay una persona muy avanzada que podría estar haciendo flexiones con un brazo el lunes a 10 repeticiones de la marinera, a ver si llegáis. Y el jueves al revés, pues trabajar con gomas o con drop sets en inclinación, etc. Como veis, no nos hemos limitado a solo única y exclusivamente el trabajo de flexiones, aunque al final todo lo que hemos explicado aquí se aplica a lo demás. Esto es porque a la hora de querer hacer varias series y volumen hacia un grupo muscular, no tiene sentido estar haciendo muchísimo volumen sobre el mismo plano de trabajo. De hecho, es uno de los errores más comunes de la gente que hace volúmenes tremendos de, yo qué sé, press con barra, luego press con mancuerna, luego press cable, luego press con máquina, luego flexiones en el suelo, luego cruces con polea, o sea, y todo el rato están trabajando en el mismo plano de trabajo, por lo tanto, todo el rato están agotando el mismo tipo de fibras de la misma manera, lo cual pues no es tan interesante como trabajar con ciertos cambios de perfil de resistencia y de planos de trabajo. ¿Esto por qué? El pectoral tiene 3 partes, aunque en el plano horizontal las trabajamos las 3, si queremos poner más énfasis, un poquito más en otros músculos, también el tríceps, el deltoide anterior o los haces claviculares, es interesante, por ejemplo, añadir 2 planos de trabajo más que podemos hacer perfectamente en casa, con fondos, por ejemplo, entre 2 sillas. Yo aquí uso como ejemplo 2 barras, pero si tenemos 2 sillas que no se desmonten con nuestro peso ni se desmoronen, podemos hacer flexiones perfectamente. Súper importante el setup inicial, no empezar con los hombros encogidos hacia arriba, es muy importante trabajar esto aparte si es necesario, los encogimientos invertidos para poder tener un control completo de la cintura escapular y hacer el ejercicio de forma eficaz sin hacernos daño en el hombro y teniendo la máxima estimulación y el estiramiento del pectoral. Aquí, si no soy capaz de hacer fondos con mi propio peso corporal, puedo utilizar las gomas invertidas para levantarme y apoyando las rodillas en ellas para que tenga una especie de trabajo asistido gracias a las gomas. Por lo tanto, puedo permitirme perfectamente de trabajar entre 8, 10, 12, 15 repeticiones con ese trabajo asistido. A medida que me vuelva más fuerte, quitaré las gomas y cuando ya sea súper mega fuerte puedo hacer lo contrario, o sea, ponerme las gomas arriba para que me ejerza fuerza hacia abajo como estamos haciendo en las flexiones y entonces lastrar el ejercicio con las propias gomas. Y al finalizar todo este trabajo, hay una cosa que no hemos hecho con el pectoral, que es el trabajo de aducción, y entonces, sin material tampoco podemos hacer mucho más, pero creo que el ejercicio que os propongo aquí es muy interesante, sobre todo si lo posicionamos correctamente, siguiendo la línea de los haces claviculares y utilizando el brazo. Ojo, no estamos haciendo bíceps, el brazo está recto y lo que estamos haciendo es una aducción hacia el plano sagital y lo que simplemente para mantener la tensión constante, en vez de simplemente estirar la goma, lo cual me generaría mucha fuerza en la posición final y nada de fuerza en la posición inicial, o de todas formas una carga muy poco homogénea, es mucho más interesante hacer este movimiento como os estoy mostrando aquí, aunque sea un poco más complejo, que es rotar con el cuerpo para que todo el rato tenga desde el momento inicial tensión y en el momento final también. Entonces es como que voy acompañando un poco de flexión del húmero y un poco de rotación del cuerpo para que mantenga al 100% la tensión en la musculatura. Aquí pues hacemos protocolos de repeticiones bastante elevadas. La idea es ya pillar bombeo final, localizar un poquito en la zona superior, poner la mano así como que
ayuda a sentir, aunque ahora mismo, claro, unos principiantes, pues el objetivo no es que sientan el músculo, sino que ejecuten el movimiento correctamente, porque como siempre digo, si no tienes nada de músculo, no hay nada que sentir. Si no tienes músculo, ¿qué cojones vas a bombear? Entonces es más importante centrarse en el gesto, en el movimiento correcto y no en conexiones mente-músculo que vendrán después de forma automática conforme vayáis creciendo y vayáis madurando en el entrenamiento. Los descansos van a ser entre minuto y medio y 2 minutos y luego, como el último ejercicio es unilateral, lo que vamos a hacer simplemente es alternar cada brazo cada 30 segundos. Y con este protocolo tan sencillito, pues vamos a poder progresar durante muchísimo tiempo aplicando todas estas cosas aquí. Así que estoy deseando ver a todos los que lo apliquen, lo bien que le va a ir. Quiero ver fotos de antes y después, os quiero ver mamadísimo. Yo voy a pillar unas buenas agujetas hoy con todos los ejemplos que he hecho. Y nada, espero que os guste, que os sirva de mucho y claro, no os olvidéis que luego también hay que trabajar también otra musculatura de la espalda, de la pierna, de otras partes del cuerpo para compensar esto, porque si trabajamos muchísimo el pecho vamos a acabar así, como un croissant. Así que bueno, no descuidéis el resto, pero bueno, esto es todo para hoy, espero que os guste. Nada, nos vemos a la próxima.